Ven la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre psicosis perinatal. Particularmente, vamos a ir viendo que a lo largo de la presentación este concepto de perinatal se va a ir estrechando un poco en relación a la evidencia existente, más bien hacia lo que es la psicosis postparto. Un poco los contenidos de esta presentación. A pesar de que esta primera diapositiva pareciera que el contenido es muy amplio, vamos a ir viendo que no es tanto lo que se sabe, dado la metodología de investigación y dado que todo lo que vamos a conversar tiene que ver más con reporte de casos, análisis de series de casos y extrapolación incluso de conclusiones que se han sacado de estudios no realizados realmente en mujeres embarazadas o en mujeres que tengan cuadros psicóticos durante el embarazo, sino más bien extrapolación de otros cuadros. Así que esto que se ve tan amplio, lo vamos a ir viendo de manera tranquila y bastante digerible. Entonces vamos a partir sobre algunos conceptos de historia y generalidades, vamos a ir avanzando desde la epidemiología hacia las sugerencias de tratamiento y los diagnósticos diferenciales. Como historia, algunos conceptos relevantes es que ya el plantear que existían elementos psicóticos en mujeres posparto se planteó tempranamente, ya en el 400 a.C., Hipócrates hizo una primera descripción de una paciente con un cuadro delirante posparto luego del nacimiento de gemelos. Ya hacia fines del siglo XIX, Louis Marcet plantea y publica el tratado sobre la locura de las mujeres embarazadas, puérperas o en periodos de lactancia. Como era tradición hasta fines del siglo XIX, las sanguijuelas tenían un rol relevante en toda la terapéutica médica y este no era la excepción, de modo que Louis Marcet planteaba que uno de los métodos para tratar a estas mujeres con cuadros psicóticos puerperales era la aplicación de sangrías en la vulva, de sanguijuelas en la vulva. Sin embargo, además de haber planteado cosas que hoy día resultan francamente obsoletas, él sugirió tempranamente que pudiese haber algún rol en la respuesta inmune y en el sistema endocrino que participaran detrás de la generación de estos cuadros. Y hoy día estas son las líneas de estudio actuales, tanto la respuesta inmune y el rol del sistema endocrino. Algunas generalidades de la psicosis perinatal, comentarles que los cuadros psicóticos perinatales y particularmente los pospartos están dentro de las formas más graves de enfermedad psiquiátrica. Tienen un impacto importante en el vínculo materno-fetal, pueden tener implicancias a largo plazo, tanto para la madre como para el bebé, y generalmente, y esto implicarse incluso para la sociedad, porque vamos a ir viendo que puede tener impacto tanto en morbi-mortalidad materno-fetal. Se considera que mujeres con enfermedades mentales graves, o más que se considera, hay evidencia de que las mujeres con enfermedades mentales graves tienen tasas de fertilidad más bajas que las de la población general, y esto se explica de distintas formas, en parte porque dado sus enfermedades mentales graves, tienen más dificultad para el desarrollo de vínculos afectivos y que estos sean duraderos, pero también se ha asociado que pueda haber una dificultad en la tasa de natalidad secundario al uso de algunos de los fármacos, como los antipsicóticos, que sabemos que tienen una tendencia o favorecen el desarrollo de síndrome metabólico que a su vez dificulta el embarazo. Por otro lado, se sabe que el parto es un poderoso desencadenante tanto de manía y de psicosis, y que se va a ver reflejado particularmente en el curso y en el desarrollo de esta enfermedad en esta etapa tan especial del curso vital de la mujer. Se describe que la psicosis periparto puede ocurrir como consecuencia de una condición psicótica crónica que se haya iniciado previo al parto, que se haya iniciado previo al embarazo, que se haya iniciado durante el embarazo o que se haya iniciado tempranamente posparto, tempranamente generalmente antes de los 3 meses posparto. Y la psicosis posparto puede adoptar distintas formas afectivas, desde la manía, la depresión psicótica grave o incluso episodios mixtos. Ahora, con todo esto que podemos considerar que son elementos, ya para estar hablando de una entidad nosológica relevante, nos encontramos frente a la dificultad que este concepto de psicosis posparto no es reconocido como tal, ni en el DSM ni en el CIE-10, y esto va a traer varias dificultades, tanto para poder generar un lenguaje común entre los médicos, pero también
un lenguaje común que facilite y propicie la investigación. El DSM, más que utilizar el concepto de psicosis postparto, lo que hace es utilizarlo como especificador de episodios psicóticos o especificador de episodios del ánimo, considerando este especificador como aquel que ocurre dentro de las 4 semanas postparto. A diferencia, por ejemplo, del CIE-10, que contempla un grupo de trastornos mentales asociados al parto o asociados al periparto, donde la temporalidad es distinta, ya no son 4 semanas postparto, sino son 6 semanas, pero establece la condición de que el cuadro de la paciente no sea clasificable en otro grupo. Por lo tanto, nos vemos enfrentados en este momento frente a una dificultad nosológica. La mayoría de los episodios psicóticos van a comenzar dentro de las 2 semanas posteriores al parto, pero más de la mitad van a ocurrir dentro de los primeros 3 días postparto. Respecto de la epidemiología, se describe que la prevalencia de psicosis postparto es de 1 a 2 por 1000 partos en la población general. Considerar que es de 1 a 2 por 1000 partos, no de 1 a 2, no es de 1 a 2 casos de recién nacidos vivos. Por lo tanto, acá se consideran los partos prematuros, se consideran los mortinatos, pero incluso también se consideran también los abortos. Por lo tanto, si bien es una condición que afortunadamente no es tan frecuente, hay que tener la consideración que estamos hablando de 1 a 2 del total de partos en la población general. Se ha descrito que hay una fuerte asociación entre la psicosis postparto y el TAP, a tal punto que mujeres con TAP tienen un riesgo de un 20% de presentar recurrencias graves después del parto. Y aun cuando hay una asociación muy importante con TAP, más de la mitad de las mujeres que presentan psicosis postparto no tienen ningún antecedente de patología psiquiátrica previa al embarazo, de modo tal que en más de la mitad de los casos la psicosis postparto es el debut de alguna enfermedad psicótica grave. Y mujeres con antecedentes de psicosis postparto, por otro lado, tienen una alta tasa de recurrencia, de presentar un nuevo episodio de psicosis postparto en un nuevo embarazo. Esta tasa de recurrencia llega incluso al 50%. Se han intentado identificar factores de riesgo de psicosis postparto, pero estos son los 3 donde hay más consenso. El primer factor de riesgo y el más importante son los antecedentes personales o familiares de TAP. El segundo factor de riesgo demostrado es la psicosis postparto. El antecedente de psicosis postparto, como les había comentado en la diapositiva anterior, dado que tiene una tasa de recurrencia de cercana al 50%, constituye uno de los factores de riesgo más importantes. Y como factor de riesgo obstétrico, el único que se ha logrado como demostrar con claridad es la primiparidad. Mujeres que están cursando con su primer embarazo tienen mayor riesgo de cursar con psicosis postparto. Se están estudiando otros factores de riesgo que tengan asociación con estos 3 primeros, como por ejemplo, en relación a los factores de riesgo obstétricos, se está estudiando si es que eventualmente hay alguna asociación de causalidad entre la preeclampsia, por ejemplo, y el desarrollo de psicosis postparto, dado que, así como la primiparidad se asocia fuertemente al desarrollo de psicosis postparto, se sabe también que la primiparidad se asocia con más frecuencia al desarrollo de preeclampsia, y eso está en consideración el estudio de ver si es que directamente la preeclampsia aumenta el riesgo de psicosis postparto. Por otro lado, otros elementos que están en estudio son factores hormonales, dado que se sabe que hay una caída muy importante de progesterona y estrógenos postparto, secundario a la salida, a la salida de la placenta del útero, que determina estos niveles rápidamente decrecientes de hormonas. Se está intentando determinar si es que hay alguna asociación directa entre qué tanto y qué tan rápido caen los niveles de progesterona y estrógeno. Por otro lado, se está intentando investigar si es que hay alguna asociación clara, como lo planteaba ya Marcea a fines del siglo XIX, entre el sistema inmune, como un factor que aumente el riesgo de desarrollo de psicosis postparto, y en ese sentido se está investigando, dado que se ha logrado demostrar asociación, pero no de causalidad, y todavía de manera muy preliminar, de cómo hay una alteración de natural killers, de linfocitos T helper, en la etapa
posparto asociada particularmente en mujeres que cursan con psicosis posparto. Sin embargo, dado la metodología de los estudios y el bajo N, esta asociación todavía no se puede demostrar de causalidad. Dada la importancia de los cuadros de psicosis posparto, es muy importante el rol que tiene la asesoría preconcepcional, considerando que hay un porcentaje importante de las mujeres que van a cursar con psicosis posparto, que van a tener antecedentes, ya sea personales o familiares de ETAP, y muchas de ellas van a ser pacientes nuestras que van a plantearnos su deseo de maternidad futura. Juega un rol muy importante la asesoría preconcepcional. De modo que debe ser el embarazo un tema que aparezca con cierta frecuencia en los controles. Si es que la paciente no lo plantea de manera directa, uno consultarle a toda mujer en edad fértil si es que hay planes de embarazo temprano. En general, próximo a los 3 a 6 meses desde el control que estoy generando. Tener en consideración que fármacos muy frecuentes, de uso muy frecuente en mujeres con TAP, como es el ácido valproico, durante el embarazo aumenta incluso hasta 3 veces el riesgo de malformaciones fetales importantes y deterioro cognitivo. Y vamos a hablar más adelante con un grado más de detalle acerca de los fármacos y algunos de sus riesgos asociados a la etapa perinatal. Hay que considerar y hay que informar que a las mujeres que estamos tratando por TAP y que estamos en control, estamos manteniendo controles con TAP, el alto riesgo de que desarrollen un episodio posparto severo. Recuerdo una de las primeras diapositivas que incluso la tasa de recurrencia durante el embarazo de un nuevo episodio es de hasta el 20% de las mujeres con TAP, 1 de cada 5, es relevante. Y por otro lado hay que informar a las mujeres que tengan psicosis crónica, sobre todo si es que tienen un grado de deterioro importante, que hay que conversar con ellas la implicancia que esto pudiera tener en el desarrollo de un futuro embarazo, dadas las dificultades de crianza que pudieran tener en estos futuros hijos, si es que estas pacientes con psicosis crónica tienen un grado de deterioro importante. Respecto a la medicación durante el embarazo, siempre se tiene que hacer un análisis como bien acucioso de riesgo-beneficio en torno a la medicación, porque vamos a ver que hay algunos fármacos que tienen efectos teratogénicos demostrados, muchos de ellos inciertos, pero también hay un perjuicio que es conocido del retiro de fármacos y dejar a una paciente, por ejemplo, con antecedentes de TAP, sin fármacos durante el embarazo. La probabilidad de recaída durante el embarazo y el posparto es alta, como les había comentado, de recaída durante el embarazo, de pacientes con TAP, entre el embarazo y el posparto, cercano al 20%. Pero esto puede variar en cada paciente dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la frecuencia de episodios agudos recientes. Por eso les había comentado que cuando se hace consejería perinatal hay que considerar cómo ha estado el historial de episodios de la paciente, si es que ha tenido estabilidad de su enfermedad, si ha tenido episodios recurrentes del ánimo, si estos han sido de difícil manejo. Idealmente, que una mujer que tiene planes de maternidad, ojalá tuviera estabilidad anímica al menos de 6 meses. Vamos a ir viendo un poco más detalle en las diapositivas siguientes, el rol que tienen algunos fármacos, particularmente los antipsicóticos y los anticonvulsivantes, pero les adelanto que hasta el momento no se ha demostrado efecto teratogénico importante con antipsicóticos, sí con algunos anticonvulsivantes que vamos a ir conversando más adelante, y el litio, junto con otros fármacos estabilizadores del ánimo, ha pasado como por temporada, dependiendo de la calidad y el número de estudios que investigan teratogénesis asociada al litio. En algún momento se asoció a malformaciones severas muy frecuentes, y eso actualmente se está replanteando y se sabe que los riesgos asociados al litio favorablemente son más bien bajos. Si bien existen, hay que conocerlos, porque hay que considerar en qué pacientes uno pudiera definir que los beneficios versus los riesgos de mantener el litio pueden ser mayores o menores. En general todavía es un fármaco que es seguro durante el embarazo con ciertas consideraciones. Elemento que es muy importante porque tenemos una gran cantidad de mujeres en edad fértil portadoras de TAP que son usuarias de litio. Con todo lo que les he comentado respecto de que estos fármacos, algunos de ellos tienen seguridad o no se han asociado a malformaciones
durante el embarazo severas, como son los antipsicóticos, pero sí sabemos que, sin haber entrado en detalle todavía, que hay algunos estabilizadores del ánimo que sí tienen un riesgo importante durante el embarazo. Cabe la pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Retiro o no retiro los fármacos durante el embarazo? ¿Retiro o no retiro los estabilizadores del ánimo? Y hay publicaciones, estas las que les presento del año 2021, que han logrado contestar esta pregunta. Mujeres que son portadoras de trastorno afectivo bipolar en quienes se decide la suspensión de los estabilizadores del ánimo antes del embarazo tiene una tasa de recaída de recurrencia postparto de cerca del 70%, versus una tasa de recurrencia de episodios anímicos postparto en mujeres que han mantenido estabilizadores del ánimo durante el embarazo cercana al 20%. De modo que hay una diferencia muy amplia en los resultados de mujeres con TAB que suspenden los estabilizadores del ánimo durante el embarazo, de aquellas que no lo suspenden respecto de la recurrencia de episodios anímicos posteriores al parto. Ahora, ¿cómo se manifiesta la clínica de psicosis postparto? Cabe mencionar que, dado que nosológicamente no se ha logrado llegar a un consenso de qué es la psicosis postparto, más allá de decir que es un cuadro psicótico que ocurre después del parto, y que este ocurre con más frecuencia durante las primeras 2 semanas, pero que pudiera incluso ocurrir hasta los primeros 6 meses postparto, tenemos que no todos los pacientes que tienen cuadros que catalogamos como psicosis postparto van a tener efectivamente síntomas psicóticos. Lo que va a ser más frecuente es que tengan síntomas anímicos, aun cuando más del 80% de los pacientes sí van a tener síntomas psicóticos. La diferencia está dada porque hay pocos, pero existen, cuadros en los que, por ejemplo, lo que la principal manifestación va a ser una manía, pero sin elementos psicóticos. Sabemos que la mayoría de las manías sí son manías psicóticas, pero no lo son todas. Por eso es que no todos los cuadros catalogados como psicosis postparto efectivamente tienen síntomas psicóticos, aun cuando sí la mayoría. Considerando entonces que lo principal es que la alteración o la manifestación fundamental de una psicosis postparto va a ser una manifestación anímica, tenemos que el 40% se va a presentar con un ánimo depresivo o ansioso, que un poco más del 30% se va a presentar con irritabilidad, manía o franca agitación, y que cerca de un cuarto se va a presentar con un perfil mixto. Tenemos que otra de las manifestaciones de la psicosis postparto van a ser pensamientos y conducta desorganizada. Pueden haber delirios, y dentro de estos, los más frecuentes son los delirios persecutorios y los de referencia, no los megalomaníacos como aparecían en el quiz. Y es importante, va a salir nombrado en una de las diapositivas posteriores, pero va a ser importante no solo la modalidad del delirio, sino que su contenido. Tenemos las psicopatologías de otros cuadros. Siempre se ha asociado que el contenido del delirio no es tan relevante, pero en el caso de la psicosis postparto sí. Particularmente si el delirio tiene referencia con el bebé, porque este puede aumentar los riesgos de infanticidio, por ejemplo, cosa que vamos a evaluar un poquito más adelante. Las alteraciones sensoperceptivas, si bien pueden estar y pueden tomar modalidad de alucinaciones tanto auditivas como visuales, no van a ser la manifestación psicopatológica más frecuente en la psicosis postparto. Respecto de la evaluación de riesgo psiquiátrico, la mujer que cursa con psicosis postparto, hay que tener claro que la psicosis postparto constituye una emergencia psiquiátrica, y esto dado la alta mortalidad asociada y los riesgos fundamentalmente asociados a ella. Se debe evaluar siempre, como parte de la evaluación de riesgo psiquiátrico en una mujer con psicosis postparto, se debe evaluar siempre el riesgo suicida y el riesgo de daño al bebé y también de infanticidio. Es tan importante considerar el riesgo suicida porque se sabe que de las causas totales de muertes de mujeres, del total de mujeres durante el primer año posparto, no estoy hablando de las mujeres con psicosis, sino que del total de mujeres del total de mujeres que muere al año posparto, la principal causa es suicidio, que llega incluso al 20%. Por eso es tan importante evaluar el riesgo de suicidio. Se sabe que el infanticidio
en la psicosis postparto alcanza cifras cercanas al 4%, por lo tanto siempre hay que indagar ello. Y esto es lo que se asocia de manera muy importante a evaluar particularmente los contenidos del delirio, si es que aparece el bebé como parte del contenido del delirio, o si aparece el bebé también como parte de las alucinaciones. ¿Cómo se hace el tratamiento de estas pacientes? En el mundo ideal, ojalá en unidades especializadas, no solo en unidades psiquiátricas, sino que en unidades psiquiátricas especializadas para el tratamiento conjunto de la madre y el bebé. Donde hay más experiencia respecto de unidades psiquiátricas especializadas, donde se posibilita la hospitalización tanto de la madre y del bebé, existen países europeos, particularmente Inglaterra, que es donde nace este concepto de estas unidades, pero también hay experiencia en Nueva Zelanda y en Australia. ¿Cuál es el objetivo de mantener una hospitalización con la madre y con el bebé? Básicamente evitar la separación de la diada madre-hijo, facilitar o al menos no interrumpir y no afectar de manera negativa el vínculo, favorecer la lactancia, pero esto tiene que tener en consideración que el cuadro clínico de la madre, si bien por definición va a ser grave, y la mayoría de estos, casi el 100%, va a requerir hospitalización, se debe considerar el discutir, tanto con el resto del equipo tratante, como con la familia de la madre, y con la madre si es que su condición psicopatológica lo posibilita, el hecho de que la hospitalización se efectúe junto con el bebé o no se ejecute junto con el bebé si es que esta hospitalización tiene más riesgo que los eventuales beneficios. En los países donde hay unidades de tratamiento especializado de psiquiatría para la madre y para el hijo, las hospitalizaciones duran en promedio de 8 a 11 semanas. Se ha hecho investigación respecto de cuánto es la duración de hospitalización en unidades similares en países con bajos ingresos, como lo es la India, y ahí la hospitalización es francamente más corta, en general 4 semanas, la mitad de lo que estamos hablando en este momento. Y se describe que en estas unidades la tasa de respuesta o los resultados a estas hospitalizaciones es cercana al 80%, por lo tanto se considera que el resultado del tratamiento de la psicosis postparto en general es bastante bueno. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento de la psicosis aguda postparto? En general, el empleo de estabilizadores del ánimo y antipsicóticos, donde estos últimos, los más estudiados, son quetiapina y olanzapina. Se debe evitar el uso de antidepresivos porque sabemos que pueden precipitar en estados mixtos o inducir aciclación rápida. Siempre hay que tener en consideración los síntomas individuales del paciente, el grado de alteración y la respuesta previa que puedan haber tenido a otros fármacos estabilizadores del ánimo o el uso de algunos antipsicóticos, y siempre hay que considerar los efectos secundarios maternos particularmente, porque la sedación, que en todo paciente es importante, particularmente va a ser importante en el caso de la madre, porque si estamos considerando que eventualmente la vamos a hospitalizar con el hijo, va a ser muy relevante porque los riesgos de una sedación profunda también son riesgos asociados al recién nacido. Y vamos a ver que dentro del tratamiento también hay momentos particulares o condiciones especiales en las cuales se debe considerar el uso de terapia electroconvulsiva. Dentro de los estabilizadores del ánimo que más se ocupan, la motrigina, ácido valproico y litio, vamos a referirnos a ellos. También a carbamazepina, que ya cada vez se ocupa menos. La motrigina es importante considerar que, o antes de esto, es importante considerar que va a haber cambios en la metabolización, en la absorción, en la distribución de los fármacos durante el embarazo. En términos generales sabemos que va a haber un aumento de la volemia, también va a haber un aumento del volumen de distribución. Dado los cambios hormonales, va a haber puede haber una alteración en la unión a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, los niveles de todos estos fármacos perfectamente pueden variar respecto a una mujer no embarazada. Así también a nivel hepático hay algunos citocromos cuya expresión va a aumentar y otros cuya expresión va a disminuir, o al menos su actividad. Por lo tanto, todos estos elementos hay que tenerlos en consideración respecto al uso y la dosis de los fármacos que vamos a elegir. Respecto a la motrigina, entonces,
no se ha asociado con un aumento de los defectos congénitos. Hay algunas publicaciones ya en torno al año 2000 y 2010 que sí planteaban alguna asociación débil con defectos congénitos. Sin embargo, cuando se ha mejorado la metodología, lo que se ha logrado demostrar hasta el momento es que no hay asociación potente con defectos congénitos, constituyéndose así como la motrigina como uno de los fármacos más seguros que tenemos como estabilizadores del ánimo para el embarazo. Los niveles pueden disminuir durante el embarazo y por lo tanto pudiera ser necesario en mujeres que ocupaban la motrigina previo al embarazo que durante el embarazo los niveles, o sea, más bien la dosis, sea necesario aumentarla. Respecto al ácido valproico, es un fármaco sobre el cual hay bastante evidencia respecto de la alta tasa de efectos de cierre de tubo neural, alteraciones sobre la cognición, sobre el volumen cerebral, algunas anomalías craneofaciales y defectos cardíacos, constituyéndose un fármaco que no es de elección durante el embarazo, pero pudieran haber casos en los cuales no hay otra opción que utilizarlo, porque, por ejemplo, pudiéramos tener pacientes con TAP que no han respondido a otros estabilizadores del ánimo, que han tenido episodios anímicos de muy difícil manejo, graves, y que a lo que han logrado responder es al ácido valproico. Y aun cuando sabemos que no es el fármaco de elección, que tiene bastantes riesgos asociados durante el embarazo, pudiera ser que para una paciente en particular fuera o la mejor o la única opción que va quedando. Si ese fuera el caso, es importante suplementar ácido valproico con ácido fólico en dosis al menos de 4 miligramos al día para intentar disminuir los riesgos de malformaciones congénitas asociadas fundamentalmente a defectos del cierre del tubo neural. Respecto a dicarbamazepina, también se ha demostrado asociación a malformaciones en tasas cercanas al 2 al 3%, donde lo más frecuente es la espina bífida y a su vez defectos del cierre del tubo neural. Toma también una relevancia especial el riesgo de hemorragia intracraneal neonatal, dado que la carbamazepina afecta algunos precursores de protrombina y por lo tanto genera un estado como prohemorragíparo. Consideración, por lo tanto, que se debe tener frente a pacientes que, como les comenté, parecido al ácido valproico, aún sabiendo que no es el fármaco de elección en ningún caso, pero pudieran haber pacientes frente a las cuales no hay otra opción dada la gravedad y que eventualmente a lo que pudieran haber respondido en su historia al uso de carbamazepina hay que tener la consideración de suplementar ácido fólico en dosis al menos de 4 miligramos al día, similar a lo que hay que tener en consideración con ácido valproico. Y finalmente, litio como estabilizador del ánimo, inicialmente se asoció con alta frecuencia a un defecto cardíaco congénito particular, que es la anomalía de Epstein, que la anomalía de Epstein corresponde a una disginesia de la válvula tricuspide, que es favorablemente infrecuente, pero se había asociado de manera importante al uso de litio. Hoy día se sabe que con investigación de mejor calidad, que a su vez ha logrado como eliminar algunos factores confundentes, se sabe que la tasa de asociación entre empleo de litio y desarrollo de anomalía de Einstein es de menos de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Por lo tanto, los riesgos actuales conocidos al uso de litio como fármaco teratogénico son muchísimo menores de lo que se creía hace 10 años atrás. Por otro lado, hay que tener en consideración que existe toxicidad perinatal asociada al uso de litio, que se demuestra o que se manifiesta fundamentalmente por hipotonía, por cianosis, por la posibilidad de desarrollo de bocio neonatal y diabetes insípida. Pero nuevamente, como lo habíamos conversado anteriormente, en mujeres con TAP muy severo pudiera ser la mejor opción mantenerlas eventualmente con litio, nuevamente, dado que el hecho de suspender todos los estabilizadores del ánimo y dejar a una mujer sin estabilizadores del ánimo se asocia a un 70% de ocurrencia de episodios de psicosis postparto en mujeres con antecedentes de TAP que suspendieron estabilizadores del ánimo. Palabras respecto a algunos antipsicóticos. Los antipsicóticos típicos no se han demostrado con efectos teratogénicos. Los más estudiados son aloperidol,
tener en consideración lo que ya sabemos como reacciones adversas, fundamentalmente los síntomas extrapiramidales, pero pueden ser una muy buena alternativa o manejo de pacientes que cursan con psicosis postparto o que tienen antecedentes de TAB y que están embarazadas. Respecto a los antipsicóticos de segunda y tercera generación, su seguridad es similar a los antipsicóticos típicos. La más estudiada es olanzapina, le sigue quetiapina. Y respecto a clozapina, algunas palabras importantes: aquellas pacientes que por alguna razón hubiesen llegado al embarazo utilizando clozapina, se ha asociado a un síndrome hipotónico de recién nacido, y pacientes, o sea, y recién nacidos que hubiesen estado expuestos a clozapina porque sus madres hubiesen sido usuarias de clozapina durante el embarazo, se debe realizar un control semanal con hemograma durante los primeros meses, porque también se puede asociar a granulocitosis neonatal. El rol que tiene el TEC durante el embarazo es como focalizado a las pacientes más graves. Hay que considerar que todos los datos de seguridad y eficacia para TEC en el embarazo provienen fundamentalmente de series de casos, no de estudios masivos. Y esa es un poco la tónica de todos los datos de seguridad y eficacia que existen para los distintos tratamientos. Así, por ejemplo, volviendo un poquito sobre la diapositiva 2 atrás, el ácido valproico han sido, sobre todo la extrapolación de pacientes usuarias de ácido valproico como anticonvulsivante, no como estabilizador del ánimo. De modo que es evidencia más bien indirecta. Volviendo sobre TEC, entonces, como les comentaba, eficacia y seguridad es en base a reportes de casos y a series de casos, donde las complicaciones fetales y maternas favorablemente son más bien infrecuentes. Hay un 3% de complicaciones fetales fundamentalmente asociadas a bradiarritmias, pero estas son transitorias. Y respecto de las complicaciones durante el embarazo, son tasas más bien bajas, de un 5% que se asocian fundamentalmente a parto prematuro. ¿En qué mujeres está indicado o es planteable el empleo de TEC? Fundamentalmente en mujeres que tengan tendencias suicidas agudas. Naturalmente estamos hablando de mujeres que estén cursando con psicosis postparto y que tengan tendencias suicidas agudas, que estén catatónicas, que el estado físico sea potencialmente mortal debido a una escasa ingesta de líquidos, elemento que se asocia nuevamente a la catatonía, antecedentes de mala respuesta a fármacos, o que tuviesen contraindicación a empleo de estabilizadores del ánimo y de antipsicóticos, y antecedentes de buena respuesta a TEC. Respecto del pronóstico, en general se considera que el resultado post-tratamiento en mujeres con psicosis postparto es bastante bueno. Ya les hablaba de tasas de respuesta superiores al 80%. Sin embargo, hay que tener en consideración que aun cuando pueden responder muy bien, más del 50% de las mujeres que cursan con psicosis postparto van a tener riesgo de repetir un nuevo episodio de psicosis postparto en un embarazo futuro. Algunas palabras finales como sobre diagnósticos diferenciales. Tener en consideración que uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es el baby blues o la melancolía postparto, que se define como una condición normativa, es decir, una respuesta evidencial normal que sea cercana al 80% de las mujeres postparto y que se caracteriza por un ánimo levemente depresivo o levemente ansioso con tendencia al llanto, pero que no afecta la funcionalidad de la mujer, que tiene una frecuencia de aparición mayor en torno al 5.º día post-embarazo y tiende a la remisión espontánea cercana a las 2 semanas. No requiere tratamiento farmacológico ni tampoco tratamiento psicoterapéutico, tampoco se asocia a mayores riesgos de desarrollo de enfermedad psiquiátrica. Respecto a la depresión postparto, bueno, va a cumplir los criterios que conocemos de depresión, va a tener una frecuencia del 10 al 15% de las mujeres postparto, y a diferencia del baby blues, sí va a tener un estado anímico marcadamente afectado, anedonia marcada, y que sí va a afectar la funcionalidad. Otro de los diagnósticos diferenciales importantes es el trastorno obsesivo compulsivo, cuya tasa de frecuencia postparto va a ser cercana al 9%, y es muy importante diferenciar las ideas obsesivas de las ideas delirantes que pudieran aparecer en una mujer con psicosis postparto. Y finalmente, el último de los diagnósticos diferenciales más frecuentes y más importantes a considerar es el trastorno de ansiedad. A todo esto hay que agregarle siempre la organicidad, particularmente el delirio, y ya condiciones más raras como el síndrome de Chihan, por ejemplo, que va a generar un hipopituitarismo
generalizado que pudiera dar manifestaciones similares al cuadro clínico que hemos conversado hasta ahora. Y como conclusiones, el parto es un poderoso desencadenante de episodios psiquiátricos que se asocia a una alta morbimortalidad y que incluso puede llegar a causar la muerte materna y también el infanticidio, como lo conversamos anteriormente, tasa del 4% de infanticidio, causa de suicidio materno 20% de la población general. Actualmente no existe, o sea, no del 20% de la población general, sino que del total de mujeres fallecidas durante el primer año, 20% son por suicidio. Actualmente no existe una definición universalmente aceptada de psicosis posparto. Como les comentaba, hay discrepancias importantes entre lo que dice el CIE-10, lo que dice el DSM, tanto desde la definición en sí misma como la temporalidad. DSM plantea 4 semanas, CIE-10 plantea 6 semanas. Se le da una preponderancia al factor psicótico más que al elemento anímico, que es el más frecuente, y en algunos casos, o más que en algunos casos, se utiliza como especificador, pero no se reconoce como entidad nosológica particular. Y finalmente se necesitan con urgencia datos sobre los riesgos y beneficios de la medicación antipsicótica y estabilizadora del ánimo en el periodo neonatal. Eso. Muchas gracias. Muy buena presentación, Ignacio. La verdad es que muy completa, la verdad, muy completa. Es un tremendo tema porque, claro, como bien hemos visto, tú lo mencionaste muy bien, que el tema de como en dónde entra esta nosología de la depresión, o sea, perdón, de la psicosis posparto. Finalmente esta falta de definición consensual no ayuda. Ahora, en ese sentido pudiese ser como importante justamente considerarlo como un aparte, dado que tú has visto y mostraste muy bien, muy claramente de que el tema de la etiología finalmente de los cuadros depresivos perivenatales no solo es distinta en cuanto a la presentación de novo, sino que también, como tú bien mostraste, pacientes que tienen cuadros de antes y se tienden a descompensar muy frecuentemente en embarazo, creo yo que justifica de que se entienda esta entidad nosológica como en sí misma, dado que presenta varias causas, ¿ya? Y varias presentaciones distintas. También quisimos hacer esta diferenciación porque rápidamente existe una tendencia a asumir como que toda psicosis posparto está, lo cual mostraste claramente que no es así, ¿ya? Y creo importante, encontré muy interesante, muy importante lo que mencionaste sobre algunos cuadros orgánicos que pueden ocurrir en el posparto y que pudiesen dar manifestaciones psicóticas, como lo que mencionaste con el síndrome de Sheehan, ¿ya? Es algo que hay que, bueno, afortunadamente ahí los gines lo sospechan rápidamente, probablemente no, es altamente infrecuente que a nosotros les tengamos que recordar que eso puede pasar, porque están bastante bien sensibilizados. Pero claro, efectivamente es un abanico bastante grande de posibilidades de diagnóstica. Cuéntame un poquito, Ignacio, como preparando el seminario, como con qué te quedas tú, así como de lo que has aprendido ahora, porque tú estás en enlace ahora, ¿no? Sí, en enlace. Entonces, probablemente puede que te toque ver esto a lo largo de tu rotación, si es que no ya te ha tocado, porque bueno, es el SOTR. Entonces, no sé qué te lleva un poquito con esta presentación. Yo creo que como un poco lo que les planteé al final, primero que es una emergencia psiquiátrica, uno de los cuadros más graves que se pueden presentar porque los riesgos asociados son al menos para dos. Siempre hay que investigar el riesgo suicida, siempre hay que investigar el riesgo de infanticidio, y eso no es fácil como abordarlo. Hay que, como con mucho cuidado, evaluar los contenidos del delirio, que es uno
de los elementos que me resulta más importante, porque habitualmente en otros cuadros como que el contenido, como que uno tal vez no lo considera tanto, le parece que es más como el dato freak de lo que los pacientes están planteando, casi como con poca relevancia, pero en este caso tiene mucha relevancia. Hay que evaluar muy bien también si es que estamos frente a otro cuadro que no es una psicosis no natal, sino que pudiese ser una depresión postparto que tiene una gravedad asociada. Nos han hecho interconsultas como por la habilidad emocional en paciente puérpera, que no es afortunadamente ni una psicosis puerperal, ni una depresión postparto, sino que un cuadro ansioso o la reactivación de un trastorno por estrés postraumático o un delirio. Entonces, que la investigación y como el abordaje de los pacientes tiene que ser como bien detallado, porque habitualmente, si bien la mayoría se va a presentar dentro de los primeros 5 días, el puerperio hospitalario en general no excede los 2 a 3 días, por lo tanto, los pacientes van a debutar con esto en la casa. Entonces también hay que como educar a la población general, a las matronas, como en signos de alarma, para que a su vez ellos puedan transmitir estos eventuales signos de alarma a la familia, por si empiezan a ver como conductas medias extrañas las primeras 2 semanas, que no necesariamente va a ser un delirio o una alucinación que le va a llorar y eso cualquier persona como que lo puede identificar como algo raro, sino que a veces cosas como tan sutiles como cambios anímicos tempranos y marcados. Exacto. Es importante eso que tú mencionas, porque en el fondo, una de las cosas que también se ve bastante frecuentemente son los síntomas obsesivos postparto, ¿ya? Eso no muchas veces, no como TOC, sino que también como, en el fondo, cuadros anímicos con mucha rumiación obsesiva y sobre todo con mucha culpa asociada como al tema de no sentir el apego con la guagua, el sentir de que son malas mamás, de que son insuficientes para los cuidados, un montón de cosas que lamentablemente les diría que hay una influencia importante como a nivel de la sociedad de esta como imagen idealizada de lo que es el embarazo, el posparto y como todo el periodo como de los primeros meses de cuidado de la guagua, en donde típico que existe una especie de, creo yo, de sesgo, así como del recuerdo de cómo es el periodo del posparto inmediato y como, claro, típico que como que las amigas, las mamás y todo les dicen, no, si es un periodo maravilloso, si es bacán, si es no sé qué cosa, y muchas veces a mí me ha tocado muchas pacientes que sienten mucha culpa por no sentir eso. Y esa muchas veces se puede llegar a presentar en manifestaciones francamente obsesivas, ¿ya? Entonces, y eso, ese diagnóstico diferencial que muy bien tú lo mencionaste, es re importante, ¿ya? Así que parece esas manitos arriba son que están pidiendo la palabra. A ver, Fran, y después Javier. Sí, yo también quería compartir una cosa como para que se les quede así como pegado, una experiencia que yo tuve que pegado con fuego a mí se me quedó lo importante que era esto. A nosotros nos llegó una paciente que venía de Forense, ¿ya? Que era una primípara, ¿ya? Que al 5.º día posparto en su casa hace una psicosis, ¿ya? Hace una psicosis paranoide, ¿ya? Involucra a la guagua. El delirio era de que tenía que hervir a la guagua para sacarle los demonios y la hirvió, ¿ya? Y eso, ¿cómo se llama? Porque ella tenía esta psicosis paranoide, se encerró en la casa, vivía en una casa que no habían como vecinos cerca, y nadie pesquisó en ningún momento esto, y terminó en la muerte de la guaguita, ¿ya? Después con tratamiento la paciente, porque era un trastorno esquizoafectivo en el caso de ella, ¿ya? Recuperó conciencia y vivió el resto de su vida con la idea de haber matado a su hijo psicótica. ¿Sabes? Entonces hay que tener cuidado con ¿cómo se llaman las cosas sutiles del posparto? ¿Ya? Que claro, está esta cosa así como de los blues, ¿ya? Que son como, que yo creo que son importantes y pasan, ¿ya? Pero yo creo que uno tiene que ir un poquito más allá de eso, ¿ya? Porque las mamás por esta sensación de culpa que tienen, y a veces porque están paranoides,
en relación a como sentirse mal, como lo que decía Renato, sienten que no son buenas madres, entonces no son muy abiertas a contarte la situación que te está pasando. ¿Ya? Eso les quería contar nomás. Sí, súper importante lo que dice la Fran, porque uno lo ve, efectivamente. Javier, ¿algo ya a preguntar o comentar? No preguntar, quería recordar que el año pasado en la Corta 1 tuvimos una paciente de 25 años con antecedentes de trastorno de personalidad clúster B, que tenía, o sea, que debutó con síntomas obsesivos después del parto y que se resolvieron rápidamente con el inicio de clomipramina. Se la habían iniciado en la urgencia del Horvitz y habían pasado como 2 semanas de que le estaban instalando la clomipramina y desaparecieron rápidamente los síntomas obsesivos. No obstante, como que no le dieron mucha importancia a que tenía mucha irritabilidad y que estaba cursando una manía mixta, que después en la Corta 1 se hizo ese diagnóstico y terminó en TEC después. Era la Ángela, no sé si te acuerdas de ella, Renato. Sí, me acuerdo perfecto de hecho. Y que Y tenía por muchas eso, consultas en otras partes, pero como que se subpesquizó la manía psicótica, como el estado mixto, digamos. exacto, por eso es importante estar atento al tema de los estados mixtos y tener claro ahí que, o sea, recordar probablemente la urgencia no es el mejor lugar para meter un antipsicótico, porque hay que mirar al paciente, ¿ya? Menos estas como, le metieron clomipramina endovenosa, ¿no? No, se la iniciaron como una instalación gradual con comprimidos y claro, a las 2 semanas los síntomas remitieron. Sí, pues, y después viró. Claro. Claro, entonces por eso, o sea, como que hay que probablemente tener ciertas precauciones con el si uno va a ocupar antidepresivos, tratar de evitar ocuparlos de mayor viraje. Uno habitualmente nunca a un paciente le suele partir de entrada clomipramina. Es como raro que uno elija eso como primera opción, porque hacerlo distinto en una embarazada, ¿cierto? Entonces es una buena enseñanza para tener ahí precaución con eso, ¿ya? Enlace, no sé cuál de las dos está preguntando cosas. Yo tengo una duda también. Renato, esta es una pregunta para ti, bueno, también para la doctora García, que tiene más experiencia. Cuando han tenido pacientes, por ejemplo, con un TAB y están con estabilizadores del ánimo en la consulta y se han querido, y están cursando un embarazo, como mencionó Ignacio, en algún minuto las dosis probablemente como hay que aumentarlas porque disminuyen los niveles, como aumenta el volumen circulante, la unión a proteínas plasmáticas, como dijo Ignacio. Pero después hay un problema, porque ese aumento es como progresivo, ¿cierto? Que habría que hacerlo, o sea, esa disminución en los niveles es como más lenta, me la imagino, pero después cuando es el parto hay un cambio brusco, porque claro, como dice, o sea, se restituye el volumen de manera súper rápida. Entonces, ahí los niveles podrían subir de manera como bien rápida. Imagino el caso particular de la lamotrigina, como cuál es el riesgo, porque que suba muy rápido aumenta mucho, por ejemplo, la probabilidad de hacer una reacción adversa, un Steven Johnson, algún rash. ¿Cuál es la precaución que tiene usted con respecto a eso, por ejemplo? ¿Qué consideraciones? Excelente pregunta. Mira, la verdad es que te diría que con respecto a cuántos, es que ahí es súper importante tener en consideración probablemente un par de cositas. Uno es cuánto se modifica la unión a proteínas y el volumen de distribución. Y en ese sentido, ahí, por ejemplo, una de las cosas que probablemente pudiese ser un poco más seguro es ocupar fármacos justamente que tengan una alta unión a proteína, ¿ya? Pero efectivamente, como tú bien dices, como lo que mencionabas, que el tema de la lamotrigina y justamente la necesidad de ir cambiando el tema de la dosis, la verdad es que, mira, no se ha visto, claro, en la pasada de vuelta, como un aumento así como sostenido, como claro de Steven Johnson, ¿ya? Porque los niveles plasmáticos no cambian un 50%, habitualmente cambian peri 20, 25 aproximadamente.
Entonces, ahí obviamente hay que tener esa precaución probablemente, particularmente con otros efectos adversos, como por ejemplo el tema de las náuseas, la tolerabilidad en general, ¿ya? Pero obviamente sabiendo eso, como el control programado de eso y hacerlo a priori, pudiese ser beneficioso como para evitarnos justamente algún problema mayor, ¿ya? Pero en general, por lo menos a mí me tocó revisar el tema de la motricidad y embarazo a propósito de un brillante ginecólogo que es el que le dijo a mi paciente que tenía que suspender todo cuando entró en embarazo. Y bueno, un poquito desde la pica, le mandé una revisión sistemática, o sea, casi una revisión bibliográfica de la bibliografía asociada a la motricidad y embarazo, y ahí como que revisa el tema de cuánto cambian los niveles plasmáticos, ¿ya? Entonces, como muy bien mencionó Ignacio, no está indicado la suspensión. Los estudios antiguos que mostraban algún grado de relación entre paladar hendido hoy en día, se sabe que no es tan así, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta más dirigidamente, probablemente el tema como con los antipsicóticos en sí mismos no suele ser tan complicado, sobre todo con las pinas, ¿ya? Con respecto al tema del litio, claro, ese es un manejo ultra fino, yo la verdad es que se los dejaría más bien a los ultra especialistas, yo no sé si en un setting como el nuestro me atrevería a manejar con litio este tema, por la capacidad de monitorización, por la educación de los pacientes, etcétera, ¿ya? Pero probablemente una buena estrategia para este manejo pudiese ser más bien como con la línea antipsicóticos o bien fármacos, si es que corresponde a una depresión unipolar, el manejo como con antidepresivos donde sabemos o que la influencia de los volúmenes de distribución no es tan intensa, ¿ya? Sobre todo tratar de preferir algunos de vía media un poquito más larga que sepamos el rango de seguridad en embarazo, ¿ya? Te diría como eso de recomendación. Y bueno, efectivamente hay una estrategia que tal vez no hemos comentado, que es bien interesante, que es la aparición en el 2019 de este modulador alostérico positivo de los receptores GABA que se llama brexanolona, ¿ya? No sé si han escuchado algo de ella. Ya, pero la brexanolona no está gravitantemente claro por qué funciona, digamos, pero en el fondo se sabe que es un modulador alostérico del GABA A, tanto el sensible a benzodiazepinas como el no respondedor a benzodiazepinas, que eso es una novedad porque son esos últimos receptores más de tipo extrasináptico y que eso habitualmente tienen que ver con la captación de GABA que se arranca de la sinapsis o bien el metabolismo del GABA a nivel de células gliales. Y se piensa que dado que las benzodiazepinas no tienen un robusto efecto antidepresivo, probablemente es el receptor insensible a benzodiazepinas el que tendría el efecto antidepresivo. La brexanolona es un análogo como versión acuosa de la alopregnenolona, que es una hormona que habitualmente es un neuroesteroide que se llama y que está activo durante el periodo del embarazo. Se ha visto que la brexanolona tiene algún grado de regulación del eje hipotálamo suprarrenal y que además en conjunto con los niveles de estrógeno pudiesen modular el tema anímico. Al tener el embarazo y caer bruscamente los niveles de alopregnenolona y estrógeno, se piensa que pudiese tener un efecto importante a nivel de depresión postparto, ¿ya? No está probado su efecto en depresión psicótica, sino que más bien en depresión, pero es bien impresionante que este medicamento se pasa a lo largo de 60 horas a una infusión que habitualmente va entre 60 a 90 gamma kilo, y que se ha visto que a lo largo de estas 60 horas logra tasas de respuesta de sobre el 70% y de remisión del 50% en 60 horas. Entonces, es una cuestión bien impresionante. Entonces, eso cuando salió esto nos abrió un abanico de como para tratar de entender mejor qué pasa en la depresión postparto que pudiese tener un mecanismo biológico un poquito distinto a la depresión común y corriente. Y eso abre una posibilidad importante de poder también desarrollar nuevas estrategias que sean más seguras, porque evidentemente un modulador alostérico del GABA no tendría fisiopatológicamente por qué tener un riesgo de viraje. ¿Ya? De hecho, más bien los efectos adversos tienen que ver con efectos similares a GABA, sedación, etc. Se ha visto que el paso de brexanolona a la leche, falta estudio, porque recordemos que es desde 2019, pero falta estudio, pero pareciera que no es tan importante ni tan relevante, ¿ya? El problema mayor de la brexanolona es que es brutalmente caro.
O sea, para que se hagan una idea, cuesta $34.000, ¿ya? La infusión, $34.000. Estamos hablando de ¿cuánto? ¿Como 10 palos? Más o menos. Entonces, una locura, ¿ya? Está en estudio actualmente un fármaco que se llama Sage 267, que se va a bautizar probablemente como suranolona, que es un primo hermano de la brexanolona, pero que la gracia es que es oral. Y los estudios son prometedores de que pudiese tener un efecto similar en el tiempo similar, ¿ya? Pero insisto, esto está probado en depresión postparto y no en psicosis postparto ni psicosis afectiva postparto, pero creo yo que, bueno, en la medida que vayamos descubriendo cómo funciona, tal vez pudiese tener algún grado de efecto en eso. ¿Ya? Una opción interesante, pero tiene un poco que ver con lo que tú decís, Pepe, y los cambios bruscos de cosas que pasan una vez que la mujer tiene su guagua. Cambios bruscos de alopregnenolona, de estradiol, y además de cambios en los volúmenes de distribución, cambios de nuevo en la unión de proteínas, cambios en la inducción e inhibición de citocromo, o sea, es todo un tema, ¿ya? Nos queda harto por aprender. Así que yo voy a tener que ir a Tech ahora, pero muy interesante lo que hemos conversado, muy interesante la presentación. Te felicito, Ignacio, porque estuvo bien clara, bien buena, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Trataré, insisto, perdón, estar tan a contratiempo, porque ustedes saben que estamos un poquito sobrepasados entre la mudanza, el Tech y la pega de corta y la pega de consulta, pero voy a tratar de subir lo antes posible la bibliografía del próximo seminario, ¿ya? Así que estén muy bien, cuídense harto y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Chao, gracias.